conferencia Fisioterapia sostenible en las enfermedades crónicas, incontinencia urinaria. La va a dirigir doña Rocío Sánchez Lafuente Acevedo. Ella es fisioterapeuta especialista en uroginecología y obstetricia. Buenas tardes a todos ya. Y vamos a intentar en media hora hablar un poquito de la incontinencia urinaria, ¿vale? El título, Fisioterapia sostenible en las enfermedades crónicas y hablar de incontinencia urinaria, pues lo primero que os tengo que decir que la incontinencia urinaria no es una enfermedad y para nada es crónica, ¿vale? La incontinencia urinaria realmente es un síntoma que está asociado a los trastornos de la estática pelviana y a las alteraciones vesicoesfinterianas, todas generalmente debido a una disfunción del suelo pélvico. Con lo cual, a la hora de abordar la incontinencia vamos a tener que abordar una disfunción pelviperineal, y para abordar todas las disfunciones a este nivel no nos podemos quedar única y exclusivamente en el suelo pélvico. No podemos simplemente poner una electroestimulación, simplemente poner un biofeedback. Tenemos que ir a muchas más zonas que están asociadas, que van a tener repercusión directa sobre esta musculatura. Estas zonas son los diafragmas, ¿vale? Diafragma torácico, sabéis que en el cuerpo tenemos 3 diafragmas: torácico, diafragma pélvico y diafragma bucofaríngeo, ¿vale? Pues hay veces que para trabajar una incontinencia vas a tener que trabajar el diafragma bucofaríngeo, vas a tener que trabajar la pelvis como estructura ósea, ¿vale? La musculatura pelvitrocanteria directamente relacionada con el suelo pélvico, porque esta musculatura y la del suelo pélvico van a hacer que sus dos fascias formen la fascia parietal, ¿vale?, de la pelvis, la columna lumbar y la pared abdominal. Entonces, ¿realmente la incontinencia es algo crónico? Pues nuestra compañera fisioterapeuta dice que si no se trata así, puede ser una disfunción crónica. Rara, pues no lo es. Es muy frecuente, muy frecuente. Sobre todo, muy frecuente en la población femenina, pero aun siendo muy frecuente, es algo muy desconocido, con lo cual habrá que informar. ¿Quién tiene que informar? Tenemos que empezar nosotros, los fisioterapeutas. Tenemos que hablar de la incontinencia, tenemos que hablar de que somos los responsables en la reeducación del suelo pélvico. Y los principales problemas que nos vamos a encontrar a la hora de abordar la incontinencia urinaria son, por un lado, el desconocimiento de muchos profesionales. No saben que nosotros podemos aportar a lo que es el proceso de la incontinencia una solución. Después faltan fisioterapeutas cualificados. Somos muy poquitos. A mí me gustaría que realmente, al igual que una persona, si tiene una fractura, si le ponen una prótesis, si tiene un problema de espalda, va al fisioterapeuta, si tuviera incontinencia, estreñimiento, incontinencia anal, dispareunia, cualquier tipo de disfunción a este nivel, también acudiera a nosotros. Y por otro lado, y es uno de los lastres mayores que tenemos, es la aceptación social, ¿vale? Realmente se acepta, y es muy frecuente, por desgracia todavía, escuchar en las consultas médicas, pues esto que estamos viendo aquí. Si eres mujer y has parido, ¿qué quieres? ¿Vale? Entonces, la incontinencia puede ser frecuente, pero jamás será normal. No es algo normal. No por ser mujer es normal. Pero es que la propia población lo asume, ¿vale? La propia población asume que en el momento de que yo tenga hijos, pues voy a tener pérdidas. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué solución busco? Pues bueno, pues busco soluciones sobre todo de tipo paliativo, como ahora veremos, ¿vale? Entonces, para empezar ya a hablar un poquito de lo que es la incontinencia urinaria, la vamos a definir como está definida por la Sociedad Internacional de Continencia, que sería pérdida involuntaria de orina a través de la uretra. Evidentemente, con la edad va a aumentar la incidencia y la gente que padece incontinencia, ¿vale?,
va a tener muchos cambios en todos los ámbitos de su vida, en el ámbito social, profesional, personal, familiar, ¿vale? Yo estuve una vez tratando a una mujer que llevaba 14 años que apenas se movía del contorno de su casa porque tenía una incontinencia de urgencia. Para ella era un problema, evidentemente eso acarreó una depresión. O sea, tenemos que ser conscientes de que para la persona le va a influir a nivel psicológico, va a hacer que haya una baja autoestima, una pérdida de control de su cuerpo. Entonces, yo tengo incontinencia, ¿qué busco? Pues mi típica compresita, ¿vale? Entonces, en esto que os pregunta Concha Velasco, lleva razón. La solución para los problemas de corazón es quedarse en la cama. Para nada. Pues igual ocurre con las compresas. Son una medida paliativa y que de hecho, si trabajáis con personas incontinentes, tenéis que saber todas las medidas paliativas, todos los tipos de compresas que hay en el mercado, porque hasta que se empiece a solucionar el problema tendréis que ir aconsejándole un tipo u otro. Entonces, hablar de incontinencia, ¿vale? Lo primero que tenemos que hablar un poquito es saber cómo funcionan normalmente las vías urinarias bajas, ¿vale? Las funciones de estas vías son dobles. Por un lado, almacenar la orina, con lo cual vamos a tener una serie de fuerzas que contengan la orina, y por otro lado sería expulsar la orina, con lo cual va a haber una serie de fuerzas que faciliten la expulsión. ¿Cuáles son las fuerzas de contención? Pues tenemos por un lado las fuerzas de contención pasivas y las activas. Las activas van a estar conformadas pues por la parte que muchas veces sí que podemos tener una acción, que es el tono de los esfínteres y la contracción del suelo pélvico, de la musculatura del suelo pélvico. Las pasivas sería por un lado la disposición de la mucosa uretral, la posición del cuello y de la uretra, ¿vale? La elasticidad de la pared uretral y el plexo vascular submucoso. La fuerza de expulsión, ¿cómo vamos a conseguir eliminar la orina? Pues con la contracción de la vejiga, más concretamente del músculo detrusor, ¿vale? O haciendo hiperpresión abdominal. Entonces, ¿qué es lo que nos podemos ver que se encuentra afectado en la incontinencia? Puede estar afectado la vejiga, los esfínteres o las dos. Y en función de esto, pues nos vamos a encontrar diferentes cuadros clínicos. Si estuviera afectado el detrusor, ¿qué es lo que puede hacer el detrusor? O trabajar mucho, o no trabajar. Es decir, tener una hiperactividad o una hiperactividad. La hiperactividad consiste en contracciones no inhibidas de este músculo. Cuando la causa es neurológica, estamos hablando de hiperreflexia, y si no es neurológica, se habla de inestabilidad vesical. En la hipoactividad lo que ocurre es todo lo contrario, que el detrusor o no se contrae o se contrae muy flojito, muy débil. Cuando lo que ocurre es que están afectados los mecanismos de cierre, nos vamos a encontrar que la presión en la vejiga es mayor que la presión que hay en la uretra, con lo cual el escape está asegurado. Esto puede ocurrir de forma permanente o de forma ocasional. Y podemos tener la combinación de ambas. Entonces, los cuadros clínicos que nos vamos a encontrar son la incontinencia urinaria de urgencia, ¿vale? Que está caracterizada por unas ganas irreprimibles de orinar, un deseo irreprimible de orinar, muy complicado inhibir este reflejo, ¿vale? La persona que lo padece va a tener sensación de necesidad precoz. ¿Por qué? Porque no termina de llenarse la vejiga, con lo cual aparece esa contracción, se contrae y nos ha llenado. Entonces, va mucho, pero muy poquita cantidad de orina. Y las fugas generalmente pueden ser tanto diurnas como nocturnas. Y además puede haber fugas asociadas a ciertos estímulos. Por ejemplo, muchas mujeres te dicen, yo es que toco el agua y me orino. O cuando es invierno y hace mucho frío, me orino. O cuando pongo los pies en el suelo frío, me orino. ¿Vale? Pensar en una posible urgencia. Si por el contrario lo que os dicen es que cuando toso, cuando río, cuando cojo a mi hijo, se me escapa a los esfuerzos, ahí estamos ante la incontinencia urinaria de esfuerzo. La pérdida es simultánea
al esfuerzo, al aumento de presión intraabdominal. El detrusor aquí está normal y lo que realmente está afectado son los esfínteres. Y en cualquier tipo de incontinencia, la gente, ¿qué es lo que suele hacer? Yo tengo pérdidas, ¿qué es lo que voy a hacer? Por un lado, voy mucho al baño, o sea, aumento la frecuencia miccional, eso se llama polaquiuria, y por otro lado, dejo de beber. Y eso es un error. ¿De acuerdo? La vejiga tiene que poder llenarse y vaciarse, con lo cual hay que beber. Y hay que tener una serie de veces que se van al baño. A partir de ahí es patológico y además podemos crear cualquier tipo de problemas a nivel del detrusor. Podemos encontrarnos también la incontinencia mixta, donde hay tanto síntomas de urgencia como de esfuerzo. Entonces habrá que trabajar los dos tipos. Y también nos podemos encontrar otro tipo de incontinencia, muchas veces asociada pues, a trastornos psiquiátricos, asociada a dependencia. Esto se ve muy frecuente en la residencia de ancianos. Muchos ancianos, muchos abuelillos llegan allá a la residencia, inicialmente no eran incontinentes, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Muchas veces por falta de personal o por falta de tiempo no se les puede ayudar a llegar al baño, con lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos un pañal. Entonces el cuerpo lo que no necesite no lo va a usar. La consecuencia es que los esfínteres se van a desactivar. Y otro tipo de incontinencia sería la incontinencia por rebosamiento. Aquí lo que ocurre es que el detrusor está afectado y no se contrae. Entonces es como llenar un vaso gota a gota. Llega un momento que ¿qué ocurre? Rebosa. Entonces, ¿cómo podríamos prevenir la incontinencia? Pues evitando todos los factores de riesgo perineales y teniendo unos buenos hábitos miccionales. Entonces, antes de hablar de lo que es bueno, vamos a decir lo que no hay que hacer, ¿vale? Por un lado, hay que intentar evitar aguantar mucho tiempo la orina, ¿vale? La vejiga tiene una autonomía de unas 2-3 horas. A partir de ahí que empecemos a aguantar, la consecuencia es que el detrusor, el músculo de la vejiga, es eso, un músculo. ¿Qué características tiene un músculo? Puede que estirarse y acortarse. Si yo aguanto mucho la orina, ¿qué es lo que ocurre? Que se va estirando. Un músculo que está muy estirado posteriormente va a tener dificultad a la contracción, ¿vale? Si yo por el contrario lo que hago es que voy mucho al baño, tengo todo lo contrario, que mi vejiga se va haciendo cada vez más pequeñita. La consecuencia es que con menos cantidad voy a tener más sensación de ir al baño y puedo incluso crear una urgencia. Otra de las cosas que se deben de evitar sería cortar el chorro de la orina, lo que es la práctica del pipí stop, que no sé si habréis escuchado algunos por aquí esa práctica. Bueno, desde el año 2001, en un congreso internacional que hubo en Roma, esta práctica está desechada. Sin embargo, todavía hoy en día hay muchos profesionales que la recomiendan. Entonces, con el pipí stop, para el que no lo sepa, consiste en empezar a orinar, cortar el chorro de la orina, continúo orinando, corto el chorro de la orina, continúo orinando, corto el chorro. ¿Qué es lo que ocurre? Que la vejiga, pues en cierto modo, se vuelve un poco loca y llega un momento que no atiende a nada. Cuando yo inicio la micción, la orden es central y cuando la corto es un arco reflejo corto, ¿vale? A través de un reflejo. El hacer que la vejiga haga un poco lo que le viene en gana supone que, por ejemplo, yo estoy aquí ahora mismo y mi vejiga hace así, sin previo aviso. Y hay veces que hay pérdida, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado, se altera la dinámica miccional. Y por otro lado, me imagino que aquí todos vosotros habéis regado un jardín con una manguera y la habréis pisado. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hacia dónde va el agua? Hacia atrás. Lo mismo ocurre en la uretra. Si yo pinzo la uretra en el momento de la micción, la orina sube, con lo cual hay riesgo de infecciones. Y después ya en el plano muscular, para nada se va a tonificar el suelo pélvico. Cuando yo corto el chorro de la orina, estoy trabajando las fibras 2. Y el 80% de la parte muscular son las fibras 1, con lo cual, pues no estamos haciendo nada, ¿vale? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues orinar a menudo, no cortar el chorro de la orina y en el caso de que hubiera algún tipo de incontinencia, parar la ingesta de líquidos por un par de horas antes de irnos a la cama.
¿Cuáles son? Porque hemos dicho que para prevenirla habría que prevenir los factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo perineales? Pues generalmente hablamos de dos tipos de grupos. Por un lado los generales y por otro lado los obstétricos. Los generales son todos aquellos pues, que no son obstétricos y entre ellos tenemos la actividad profesional, ¿vale? Sabéis que la mujer a los esfuerzos que realiza en casa se le ha unido lo que es la incorporación en el ámbito laboral. Entonces también realiza esfuerzos pues, en su trabajo. Entonces, me diréis, claro, pero hay profesiones que son de mayor riesgo que otras. Pues sí, hay profesiones de mayor riesgo. ¿Cuáles son? Aquellos donde se crean aumentos de presión intraabdominal. Es decir, aquellas donde se está mucho tiempo de pie y se carga peso. O sea, pensad en una profesión, o sea, la nuestra, donde muchas veces estamos horas de pie y cargamos peso. Otro de los factores de riesgo sería la edad, ¿vale? Porque junto al envejecimiento propio de los tejidos, en la mujer acontece lo que es el hecho de la menopausia, la disminución de los niveles plasmáticos de estrógeno. Y eso va a tener una repercusión directa a nivel del plexo vascular submucoso. Y la consecuencia sería que la uretra queda un poquitín abierta, con lo cual la pérdida pues, es más probable. Evidentemente, la gente que tiene un problema respiratorio de tipo crónico, sobre todo la gente que tiene alergia y la gente que son fumadores, tienen muchos síntomas de tos, de estornudos, que crean aumentos de presión intraabdominal. Y esos aumentos de presión intraabdominal muchas veces inciden directamente en esta musculatura. Otro de los factores de riesgo, uno de ellos, el estreñimiento, es un factor de riesgo estrella, ¿vale? Es el estreñimiento. Si yo aquí a todos preguntará, ¿cuántos de vosotros sois estreñidos? Me haríais unos cuantos así. No lo voy a preguntar, no voy a poner ese compromiso. ¿Cuántos sois estreñidos? Pues a lo mejor unos cuantos levantarían la mano. Y si yo cambio la pregunta y digo, ¿cuántos de vosotros, aunque a diario vayáis al baño, tenéis que empujar? A lo mejor aumenta el número. O sea, hay que tener en cuenta el estreñimiento tanto en la frecuencia como en la dinámica defecatoria. La gente que empuja para defecar, que realiza una valsalva, va a provocar lo siguiente. Cuando yo empujo, voy a cerrar el ángulo anorrectal, con lo cual es más difícil la evacuación. Pero además voy a empujar todo el conjunto del suelo pélvico, ¿vale? Alargo el canal anal y cuesta más expulsar las heces. Además, cuando yo empujo todo el suelo pélvico con la valsalva, estoy empujando ¿el qué? Estoy empujando músculos. Pero también, ¿quién va unido a un músculo? Pues va unido a través de una placa motora, un nervio. En este caso, el nervio pudendo interno. Entonces, se sabe que los nervios tienen una posibilidad de estiramiento, ¿vale? Se sabe que el nervio pudendo puede estirarse el 12%, es su máxima capacidad de estiramiento, de su longitud inicial. Y con las maniobras de valsalva se pueden llegar hasta un 20 y un 30% de estiramiento, con lo cual, imaginaros, la gente estreñida crónica, ¿qué problemas no tendrá en su suelo pélvico? Y pensad en una situación, porque hemos hablado que la incontinencia afecta sobre todo a mujeres, y una situación en la que las mujeres también se ven implicadas, en el posparto, ¿vale? En el posparto nos encontramos que el estreñimiento aumenta, y aumenta por factores mecánicos propios del parto y por factores hormonales, ¿vale? La prolactina va a ser una hormona que se tiende a la relajación, ¿vale? Entonces, en ese momento en que a la mujer le cuesta ir al baño y empieza a empujar, ¿qué es lo que ocurre? Su suelo pélvico para nada va a estar preparado, ¿vale? Es una musculatura que está completamente convaleciente y es muy frecuente encontrarnos denervaciones en el posparto. Consejos, pues bueno, un poco lo que siempre le decimos a todo el mundo, pues que beba más agua, que tome más fibra, que realice más ejercicio y vamos a darle una serie de consejos posturales facilitantes de la defecación. ¿Cuáles serían? Pues sería o sentado en cuclilla o sentado en el baño con un taburete, el cuerpo hacia adelante y de esta manera vamos a alinear el recto con el canal anal,
vamos a distender el períneo posterior, y si yo además en ese momento hago una expiración forzada, decía, activo el transverso profundo, acordaros que dijimos que el suelo pélvico tenía que ver, entre otras cosas, con la pared abdominal, lo que vamos a conseguir es disminuir la presión abdominal y facilitar la defecación. Os cuento esto porque jamás se resolverá una incontinencia urinaria si previamente no se ha resuelto el estreñimiento. Entonces, os he puesto esta transparencia porque el estreñimiento, o sea, la defecación y el parto, desde el punto de vista biomecánico, son exactamente lo mismo. Entonces, cuando tú hablas de valsalvas en los estreñidos, entiendes perfectamente que puede provocar neuropatía del pudendo. Pero esto mismo, hablado en el contexto obstétrico, no se entiende, ¿vale? Esto es una de las cosas que debemos de incidir los fisioterapeutas en evitar ciertos tipos de pujos. Otro de los factores estrella sería el deporte, ¿vale? El deporte porque, excepto el ajedrez, el parchís, las damas y 4 cosas más, todos crean aumentos de presión intraabdominal, ¿vale? Si además del deporte que practicamos, yo realizo una hiperlordosis lumbar, que es lo que se ocurre en la gente que hace gimnasia rítmica y ballet, tengo asegurado mucha más debilidad. ¿Quiénes realizan estos deportes? Las niñas. Cada vez estamos viendo más casos de niñas y adolescentes con incontinencia urinaria. Y otra de las cosas... Otra de las cosas a tener en cuenta es la pared abdominal. Esto está buenísimo, pero no es funcional. Y ahora decimos todos, bien, lo sabía. ¿Vale? No es funcional porque no va a distribuir las presiones. Por tanto, habrá que buscar un equilibrio entre el cuerpo y la salud. Habrá reportes de mayor y menor riesgo perineal. Otra de las cosas a tener en cuenta son las alteraciones morfológicas de la columna lumbar, sobre todo la hiperlordosis, porque en un esfuerzo, cuando una persona tiene una hiperlordosis, la presión incide en la hendidura urogenital, que no es una zona de amortiguación, y va a provocar debilidad del perine posterior. Pero como la inervación del perine anterior y la del posterior es la misma, las disfunciones están aseguradas. La obesidad, porque vas a someter a todos los tejidos de la pelvis a mucho estiramiento y además va a disminuir su funcionalidad porque van a estar infiltrados. Las alteraciones congénitas del colágeno, aquí realmente se puede hacer poquito, pero tenemos que saber. ¿Cómo saber que una mujer tiene un déficit de colágeno? Pues generalmente son mujeres hiperlaxas, con tendencia a las estrías, que tienen mucha propensión a tener esguince recidivante y que se le preguntas en el historial familiar si las mujeres de su familia han tenido incontinencia, prolapsos, probablemente os dirán que sí. Hay otras como por ejemplo lesiones directas, patologías endocrinas, problemas en la espalda. Y los factores de riesgo obstétrico son aquellos que como consecuencia del embarazo, del parto y del posparto pueden provocar disfunciones. ¿Cuáles serían? El embarazo, el parto vaginal, evidente, la primiparidad, porque el primer hijo es el que abre el camino, el peso del bebé. Niños muy grandes y niños muy pequeños, las dos cosas. Los grandes evidentemente lo entendemos porque van a estar ahí comprimiendo con la cabeza en toda esta musculatura. Pero los pequeños lo que ocurre es que salen en bala de cañón, salen escopeteados y hacen esto con el suelo pélvico. Cuando yo hago esto en un músculo, ¿qué estoy haciendo? ¿Provocando qué? Un reflejo miotático de estiramiento. Y la respuesta es un aumento de la tensión. Y en un momento donde hay un músculo, que es el útero, que está contrayéndose y se está realizando un pujo. La consecuencia es que el niño sale, pero sale rompiendo. La distancia no vulvar y la distancia no púbica, que son indicadores de cómo está esa musculatura. Tener incontinencia durante el primer trimestre, estas son poblaciones de riesgo que hay que detectar, porque estas mujeres son las que después a lo largo de su vida van a mantener la incontinencia. Lo que dure el expulsivo, la forma de empujar, las posiciones, los partos si son distóxicos, la utilización del forceps muy lesivo y la utilización del cristeles, que es un barrido abdominal. Entonces, hablando un poquito de los distintos tipos de incontinencia, la incontinencia de esfuerzo hemos dicho que es simultáneo la pérdida al aumento de presión intraabdominal.
Las causas son, por un lado, la ptosis de la unión uretroveséica, es decir, una hipermovilidad del cuello. También otra de las causas puede ser una hipermovilidad uretral o un fallo uretral intrínseco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hemos dicho que la causa principal es una hipermovilidad del cuello, entonces vamos a hacer una serie de test para ver si realmente ese cuello está prolapsado. Valoraremos el amortiguador, que es el suelo pélvico, y vamos a hacer una valoración de las presiones. Valoraremos el aspecto cuantitativo y cualitativo de las presiones. Cuando vamos a valorar el suelo pélvico, lo que siempre tendremos que tener en cuenta es si hay simetría entre el perine derecho y el perine izquierdo, ¿vale? Y en el caso de que haya una asimetría, primero normalizar el tono un poquito del que está más débil y luego hacer un tratamiento más global. ¿Cómo activar las fibras 1? Pues lo podemos hacer a través de las bolas chinas, porque vamos a estimular receptores vibratorios vaginales. Personalmente yo utilizo más las bolas chinas, son mejores porque tienen una doble función, porque aparte de activar las fibras 1, va a cerrar las vaginas y después del parto es muy frecuente que la vagina quede abierta. Los conos vaginales lo que va a estimular son receptores vasosensibles, podemos utilizar electroestimulación específica para las fibras 1 y realizar una activación sistémica a través de la gimnasia hipopresiva. Para las fibras 2 lo que vamos a intentar es activar el reflejo miotático de estiramiento utilizando el reflejo de carga. Yo tengo una musculatura que está muy distendida, entonces la forma de activar este reflejo es haciendo una contracción previa. Y entonces, para ello, pues puedo utilizar tapoteo, electroestimulación específica. Hay un aparatito que se llama ejercitador de carga, que sirve para activar las fibras 2 y también trabajar las fibras 1, porque no tiene el contraapoyo esas fibras 2. Acabamos ya. Otro tipo de incontinencia sería la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿vale? La definición de urgencia miccional sería la imposibilidad de inhibir la micción. Los síntomas son deseo, frecuencia e incontinencia, así se define, ¿vale? La incontinencia, la clasificación puede ser motrices si hay una hiperactividad del detrusor o sensitiva si el detrusor no tiene hiperactividad, está normal, pero hay una alteración de los reflejos vesicales sensitivos a nivel local, a nivel medular o a nivel central. También podemos tener estos dos tipos de incontinencia de urgencia asociados a ciertos estímulos, lo que hablábamos antes del agua, del frío, de tocarlo, y a nivel psicoemocional, ¿vale? Si alguna vez llega una mujer que os dice me orino solo con la risa, solo, pensad que no es una incontinencia de esfuerzo, es una incontinencia de urgencia, ¿vale? Nuestro objetivo será aumentar la capacidad vesical y conseguir un buen funcionamiento inhibidor a través del trabajo de la fibra muscular. ¿Qué le vamos a aconsejar a una mujer que tiene incontinencia de esfuerzo? Bueno, lo primero siempre explicarle en qué consiste su trastorno, ¿vale? Porque muchas mujeres llegan un poquillo avergonzadas de sus síntomas. Decirle que tienen que seguir tomando líquidos, evitar peso porque es de esfuerzo, no realizar evidentemente el pipí stop, realizar un vaciado regular cada 2 o 3 horas, evitar ese aumento de la frecuencia preventiva, vigilar los posibles problemas respiratorios graves, hacer Kegel, realizar una cosa que se llama bloqueo perineal al esfuerzo, es decir, yo contraigo mi periné previo a todo esfuerzo para dar un contraapoyo a esas fuerzas verticales que bajan y evitar los tacones altos. En el caso de que la incontinencia sea de urgencia, pues vamos a hacer prácticamente lo mismo, lo que es que vamos a añadir la utilización del calendario miccional para regular ese aumento de la frecuencia. Controlar los fármacos y evitar el uso de ciertas bebidas que se saben que son estimulantes de la vejiga, que son el alcohol, el café, el té. Bueno, me hubiera gustado hablar un montón más de lo que es la incontinencia, media hora es nada y nada, muchas gracias por todo.
Bien, damos paso a una rueda de preguntas. Ser muy concisos y breves en las mismas, pues porque vamos un poquito más ajustados y el siguiente ponente ya espera. ¿Alguna cuestión para Rocío? Ha quedado. Buenas, Rocío. Yo te quería preguntar sobre el deporte y eso, porque hay mujeres que no pueden evitar hacer deporte porque es prácticamente su profesión. Entonces, ¿cómo puede, por ejemplo, una persona que haga salto, cómo puede evitar o cómo puede, si tiene que contraer cuando salte, no sé, alguna pauta a seguir para que no sea tan afectivo para ella? Pues mira, lo primero es que, bueno, es verdad que hay mucha gente que es su trabajo y luego hay gente que aunque no sea su trabajo no está dispuesta a dejar la actividad física que realiza. Entonces, en esos casos lo que hay que es, primero, valorar el riesgo barométrico de esa actividad física, ¿vale? Hacer una valoración de todo lo que es la zona abdominopélvica, ¿vale? Incluir dentro de lo que es el programa de entrenamiento ejercicios de suelo pélvico, ¿vale? De tonificación, y utilizar, por ejemplo, dispositivos para amortiguar, por un lado, las presiones, se puede hacer algunas veces, que son un tipo de, son como unos tampones, ¿vale? De un material viscoelástico que lo que hace es que amortigua parte de la presión. Y otra de las cosas que también se le puede recomendar a las mujeres, que cuando realicen la práctica deportiva se pongan las bolas chinas, ¿vale? Si no hay más preguntas, pasamos